Vamos a ver una cosa. Hmm. Lamento informar que hasta la fecha de actualización septiembre de 2021 no tengo conocimientos de una obra titulada The Creator de Gareth Edwards. Vaya mierda. Así no tenemos que preocuparnos demasiado de momento, ¿eh? Vaya mierda. Hola, ¿qué tal? Soy Vanessa Mula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de The Creator, la nueva película de Gareth Edwards, un director especialista en ciencia ficción que nos ha traído títulos como una versión de Godzilla que era interesante, pero en mi opinión no acababa de cuajar, o sobre todo Rogue One, donde demostraba que una película de Star Wars se puede tomar mucho más en serio y salir bien, incluso estando dentro del universo de la trilogía original. 7 años después de Rogue One nos viene con una película original que en principio no se basa en ningún libro, ningún cómic, ninguna franquicia preexistente, aunque sí que es verdad que trata algunos temas que son más o menos básicos o recurrentes en el cine y en las historias de ciencia ficción clásicas y de toda la vida. Más concretamente se aferra al tema de la inteligencia artificial, que hoy en día está pues como más de moda que nunca, aunque como os decía siempre ha estado ahí presente en la ciencia ficción prácticamente desde los inicios del género, y ahí podemos ver pues películas como por ejemplo Terminator, que ya trataba de eso en los 80, o incluso Blade Runner, con la que esta a nivel temático tiene más de un paralelismo. A mí la película me ha gustado mucho y creo que hay muy poco que criticarle, más allá de que quizás no tiene ninguna idea que sea verdaderamente novedosa, pero todo lo que hace y todo lo que propone le sale bien y el resultado es verdaderamente impecable. A mí me gusta mucho este estilo de ciencia ficción muy realista, que evidentemente tiene efectos especiales y CGI, pero que los integra muy bien, por ejemplo, en paisajes naturales o en elementos prácticos que hacen que todo sea como mucho más físico, más creíble, y crea imágenes que son auténticas obras de arte futuristas. Algunos de sus planos podrían ser fotografías de estas manipuladas que podrían exponerse en museos. Son preciosas verdaderamente. Pero más allá de un diseño visual muy cuidado, elegante y sofisticado, creo que también destaca porque tiene un guión muy sólido, que sabe ser sencillo en los elementos que toca, sobre todo en su estructura narrativa, donde hay unos elementos, un personaje que quiere una cosa y necesita hacer una serie de pasos para conseguirla. Al final es la aventura de un viaje para llegar a un lugar. Y por otro lado sabe ser profunda y compleja donde la historia lo necesita, que básicamente es en los conflictos emocionales de los personajes y las relaciones entre ellos. Es una película absolutamente adulta, que evidentemente funciona como película de ciencia ficción, pero también funciona como película bélica de guerra, como película de espías o como película de acción o de aventuras. Podría ser una película de la guerra de Vietnam, podría ser una película sobre la caza de Bin Laden, podría ser una película de espías al estilo Guerra Fría, pero también tiene todos estos interrogantes filosóficos, como también lo tenía Blade Runner o muchas otras películas de ciencia ficción, como de verdad qué significa ser un ser humano, qué significa tener sentimientos, o otro tipo de preguntas como por ejemplo, ¿el enemigo de la humanidad es verdaderamente nuestro enemigo? ¿Por qué esa alteridad que nos resulta una amenaza? ¿Hasta qué punto nosotros somos responsables de eso? Yo he estado muy enganchado a la historia, me lo he pasado súper bien, tiene varios puntos de giro que si lo piensas a posteriori son tan lógicos que hasta podrían haber sido previsibles, pero estando dentro de lo que está sucediendo, yo estaba bastante living, la verdad, y me han sorprendido todos y cada uno de ellos y me han ayudado a ganar interés para ver lo que iba a pasar allí finalmente. Con lo cual sus más de 2 horas de duración no se me han hecho para nada pesadas, en parte también porque he empatizado mucho con el protagonista y con su trauma, con su conflicto, que es muy humano y te ayuda a seguir la historia, y sobre todo con cómo él se relaciona con esta
niña robot que es muy carismática y que la amas desde el primer momento, y que este dúo de personajes hace que la película sea también una especie de road movie, hablando de géneros cinematográficos, o incluso de un western, como también pasaba en Mandalorian, que de alguna manera también acababa siendo un western y tiene algunas conexiones con esta película. Le voy a dar mucho a esta película y os la recomiendo si sois amantes de la ciencia ficción, y si no, también dadle una oportunidad, porque quizás no es el tipo de ciencia ficción que os esperáis. Es una película mucho más política y mucho más reflexiva de lo que estamos acostumbrados quizás, y celebro que exista este tipo de cine y este tipo de películas, porque de verdad que me encantan y creo que son necesarios y no tenemos habitualmente tantos ejemplos. De hecho, podríamos decir que llevamos prácticamente 10 años esperando a que Neil Blomkamp, después de Distrito 9, nos haga una película como esta, y hasta la fecha no nos la ha hecho. Así que, bueno, al menos tenemos ahora a Gareth Edwards, que si sigue por este camino, yo encantado de la vida.